Este es el capítulo 3 del curso de gestión ambiental basado en la ISO 14001, versión 2015. Herramientas de la gestión ambiental. Como ya hemos visto antes, el concepto de gestión ambiental es un conjunto de acciones y estrategias mediante las cuales se organizan actividades antrópicas que influyen sobre el ambiente, con el fin, por supuesto, de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo o mitigando problemas ambientales. Vimos que todas las actividades que forman parte de una gestión ambiental adecuada pues buscan como fin último lograr el equilibrio entre tres ejes principales que son el social, económico y ambiental, para junto a eso poder lograr una mejora en la calidad de vida de la sociedad. Partiendo del concepto de desarrollo sostenible, se trata de conseguir el equilibrio adecuado para el desarrollo económico, como lo comentábamos, crecimiento de la población, uso racional de los recursos y protección de la conservación del medio ambiente. Es por lo tanto un concepto integrador que abarca no solo las acciones a implementarse, sino también las directrices, lineamientos y políticas para su implementación. Ahora, ¿cómo se aplica la gestión ambiental? Justamente el grueso de este módulo 3 es los instrumentos o herramientas de la gestión ambiental. Los instrumentos de política, porque revisamos en el módulo anterior una vasta cantidad de elementos que hacen parte de la política nacional del ambiente. Así que los instrumentos de una política como esa ofrecen por lo tanto un conjunto de opciones para responder a los problemas ambientales. Se puede considerar que los instrumentos son neutros y que en última instancia los propósitos específicos perseguidos son otorgados a razón de ser de cada tomador de decisión o de cada persona que ejecute estas herramientas de la gestión ambiental. La decisión sobre cuáles instrumentos o la combinación de ellos puede usarse para alcanzar los fines propuestos en las políticas, que por supuesto nos conducen al tema de la planificación, como vimos al inicio. Un plan es la combinación de uno o más instrumentos o uno o más programas que aplican instrumentos, así como de otras actividades que pueden incluir obras físicas de conservación, de mitigación, de prevención, de restauración, y no solamente obras físicas, sino también programas de capacitación, de educación ambiental, de planificación de proyectos, etcétera. Es decir, se define aquí los instrumentos de política como un medio para atacar y los planes como su combinación en diversas dosis, con el propósito de alcanzar los objetivos perseguidos por políticas como la que revisamos, la Política Nacional del Ambiente para el Perú. Entonces, diversos estudios han subrayado que el grado de éxito de un instrumento de política particular depende, por lo tanto, de la interacción compleja de un conjunto de factores, un hecho que ha sido constatado la presente investigación en la cual se basa este módulo. Y por supuesto, al inicio revisamos que la gestión ambiental es una serie de acciones sobre un sistema, sobre este gran ecosistema, y que justamente es este concepto de sistema el cual determina el enfoque que es necesario tener para una correcta gestión, para poder considerar todas las interacciones, no solamente los factores, sino también los actores claves que intervienen en este sistema. Conversamos antes de la sociedad civil, el sector empresarial, los organismos no gubernamentales, están las autoridades políticas a nivel local, regional, nacional. Entonces, son una serie de elementos y actores que están dentro de un sistema bastante complejo. Entre los factores que inciden en la eficacia y la eficiencia de un instrumento particular, se destacan la naturaleza de los problemas ambientales abordados, los actores involucrados y por supuesto sus visiones sobre la relación sociedad-medio ambiente. Las condiciones económicas, políticas y sociales, por supuesto, el contexto normativo y legal que vimos en el módulo anterior, las capacidades de gestión para desplegar el instrumento, la capacidad técnica de las personas que aplican este instrumento, las necesidades de coordinación y unión de voluntades para incorporar las distintas sensibilidades de los actores y la integración asimismo y vinculación con otros instrumentos. Existe una gran diversidad de instrumentos de gestión ambiental y vamos a ver algunos de acuerdo a una clasificación. Los instrumentos de gestión utilizados en países de nuestra región tienen diferentes orígenes y también diferentes naturalezas.
Algunos de ellos se utilizan desde tiempos atrás, muy antiguos, y han sido actualizados en los últimos años, por ejemplo la regulación directa o la educación. Otros en cambio son de más reciente promoción, como es el caso de instrumentos económicos, reciente, podría decirse desde los años 80. Los instrumentos se clasifican en cuatro grandes categorías de acuerdo a esta exposición. Número uno, los instrumentos de regulación directa, denominados así como comando y control, basados en la promulgación de normas y en la ecuación coerción-sanción, es decir, se trata de la forma tradicional de hacer cumplir la ley, llevada al campo de la conducta ambiental. Es decir, si una normativa es promulgada, se busca que, ya sea por la coerción, la sanción, fiscalización, pueda darse cumplimiento. Entonces, de esta manera normativa o legal, corregir o moldear la conducta de la ciudadanía, de los sectores empresariales, públicos, respecto al tema ambiental. Como segunda clasificación encontramos a los instrumentos administrativos, consistentes en el otorgamiento de licencias, permisos y demás modos de adquirir el derecho a usar los recursos naturales. En este punto se observan, por ejemplo, las licencias ambientales. Luego de realizar declaraciones de impacto o estudios de impacto ambiental, por ejemplo, como se da en nuestro país, uno obtiene ciertas licencias y este procedimiento administrativo para la obtención de licencias consiste, por supuesto, en una forma de regulación, en un instrumento de manejar el tema ambiental. Entonces, esta licencia pues permite adquirir derechos para usar los recursos naturales en diferentes proyectos y bajo la legislación peruana. La licencia ambiental ha sido el instrumento predominante dentro de esta categoría y es la que tiene mayor uso en nuestro país y en nuestra región, por supuesto. Los instrumentos económicos, por otra parte, están dirigidos a hacer que las fuerzas del mercado sean las principales propiciadoras del cumplimiento de las metas ambientales de la sociedad. Este principio, por supuesto, se basa en una economía neoclásica en la que es el mercado el que define los precios y es el mercado el que define qué medidas se van a cumplir o no. Por ejemplo, hace unos módulos atrás conversábamos acerca del dumping ambiental o del marketing con certificación ambiental que algunos países y algunos clientes exigen sobre algunos productos. Y por lo tanto este tipo de exigencias, este tipo de diferente estándar a nivel internacional hace que muchas empresas y algunos países pues se preocupen de este tema. Entonces es un instrumento finalmente comercial económico. Como cuarto punto de clasificación está la educación, que es uno de los instrumentos más antiguos en la gestión ambiental, que se basa en la investigación, la asistencia técnica y la información ambiental que conforman esta categoría. Por lo tanto, la mayoría de los instrumentos de regulación directa y de los instrumentos administrativos dejan abiertas las opciones del cómo hacerse. Cada país, de acuerdo a su normativa, o cada entidad reguladora, de acuerdo a su normativa, puede aplicar esos instrumentos de una manera particular. En última instancia, lo que caracteriza a estos instrumentos de regulación directa es el uso de sanciones como una de las formas para hacerlas cumplir. Sin embargo, la presencia de la sanción no implica, por supuesto, de ninguna manera la exclusión de otros instrumentos para cumplir con la norma específica. Por ejemplo, la violación de normas sobre protección de un bosque natural privado puede conllevar una sanción penal o económica a su propietario, pero a su vez ese mismo propietario puede estar protegiendo ese bosque en virtud de incentivos económicos que le son otorgados en el contexto de un programa basado en el pago por servicios ambientales o servicios ecosistémicos. Entonces, es posible utilizar más de un instrumento ambiental y probablemente, como en este caso de la invasión de una propiedad privada, puede llevarse a un contexto más penal que ambiental, pero finalmente cumple con los objetivos que se plantea esta herramienta inicialmente. Los instrumentos de regulación directa, conocidos también como comando y control, consisten en la promulgación y obligatoriedad de leyes y normas que prescriben objetivos de la calidad ambiental, de manejo, de conservación de los recursos naturales renovables y del medio ambiente. Se basa entonces en la ecuación
coerción-sanción, es decir, que existe una normativa vigente, difundida, que indica que a las personas, a las empresas, personas jurídicas o naturales, que incumplan con esta normativa, pues serán sancionadas y constituye una de las principales formas de intervención con lo que cuentan los estados y la comunidad internacional para ejercer control normativo en los diferentes ámbitos de la sociedad. Los instrumentos de regulación directa y los instrumentos administrativos, o también llamados de comando y control, predominan en la gestión ambiental. Los instrumentos económicos juegan un papel aún menor en el control de las emisiones y en la conservación de los ecosistemas naturales. Sin embargo, existen interesantes avances que se han hecho en la última década. Y pues dentro de estos instrumentos económicos está muy relacionado la implementación de la ISO 14001-2015, porque es un instrumento validado de una forma comercial más que ambiental en realidad, porque es una certificación que podríamos incluir dentro de esta categoría de instrumentos administrativos, bajo la cual tiene una licencia o una certificación de tener un sistema de gestión ambiental incorporado, de cumplir con ciertas normas, por supuesto normativa legal y algunos puntos adicionales a este. Entonces, dentro de esta categoría de instrumentos administrativos con fines comerciales podríamos categorizar la implementación de la ISO 14001. Por otra parte, una de las estrategias más utilizadas para prevenir y controlar la contaminación y en general el deterioro ambiental es la promulgación de normas orientadas a establecer controles de calidad ambiental, de emisión, de vertimiento y de concentración de residuos sólidos, cuyo incumplimiento genera la imposición de sanciones. Nuevamente un instrumento administrativo, bueno, es parte de esta regulación directa. Con este mismo fin se formulan normas sobre productos, procesos de producción y estándares tecnológicos. Las regulaciones pueden también referirse a la prohibición o restricción cuantitativa en el uso de los recursos naturales, renovables y del medio ambiente. Existen ciertamente en nuestro país, por ejemplo, estándares de calidad, existen autoridades de fiscalización, existen autoridades como el ANA o la DIGESA que se encargan de llevar un estudio previo antes de autorizar un vertimiento de aguas, por ejemplo, o está el ente fiscalizador nacional que es la OEFA para supervisar las emisiones o la calidad del aire o del agua. Sin embargo, este instrumento de regulación directa, por la limitada capacidad de sus organismos técnicos, aún tiene una gran brecha que cubrir, puesto que son muchos los proyectos, son muchos los escenarios donde existe potencial daño ambiental y aún es poca la fiscalización para poder llevar a cabo esta regulación directa. Las normas de calidad ambiental y estándares de emisión. Las normas de calidad ambiental establecen un conjunto de condiciones ambientales entendidas como niveles aceptables que deben cumplirse para asegurar la protección ambiental y la salud de una población en un territorio dado. Estas normas señalan niveles de calidad de agua, aire y suelo principalmente. Por otra parte, las normas o estándares de emisión corresponden al establecimiento de condiciones ambientales medidas en el efluente. Por una parte, lo que vimos anteriormente, las normas de calidad establecen niveles aceptables en un área, en un sistema, en un territorio, y por otra parte, las normas o estándares de emisión realizan esta medición en el efluente, es decir, en el ente emisor, la fuente emisora, que podría aplicarse al aire, agua y residuos sólidos. Y estas deben ser cumplidas por quienes generan la contaminación. Los estándares se definen en función del cumplimiento de los propósitos de la calidad ambiental y por supuesto giran en torno a políticas nacionales como la Política Nacional del Ambiente que vimos en el módulo anterior. En nuestro país existen normativas de calidad ambiental, existen estándares de calidad ambiental, existen niveles máximos de emisiones. Sin embargo, por ejemplo, en el caso del suelo aún no existe un estándar nacional, sino que usualmente se considera estándares de calidad ambiental internacionales adaptados a nuestra realidad, que de todas formas incumplen, a mi parecer, en llevar a cabo el objetivo que tenemos, ¿cierto? Porque no se ha realizado una caracterización local de los estándares o los niveles que se necesitan.
Adicionalmente, la determinación de los parámetros de calidad ambiental se realiza con base en criterios físicos, químicos y biológicos. Dichos parámetros consideran la dinámica de los procesos y elementos que los afectan y la capacidad de recurso del ecosistema para soportar las presiones y recuperar su estado de equilibrio. Los parámetros de calidad se fijan de manera diferenciada, de conformidad con los diversos usos a los que se va a destinar el recurso. Por ejemplo, la norma de calidad de agua para el consumo humano es diferente a la exigida para riego u otros usos agropecuarios. Dentro del decreto del MINAM 2015 para calidad de agua existen diferentes categorías del 1 al 4 del tipo de agua que va a ser caracterizado. Algunos son agua potable, agua para consumo humano directo, agua para riego. Entonces, de acuerdo al uso que se le vaya a dar al agua, existen diferentes niveles en los parámetros indicados que tienen que cumplir cada categoría de agua, ya sea parámetros físico-químicos, parámetros biológicos, parámetros microbiológicos, que se han designado, establecido para cada una de las categorías o tipos de agua, hablando particularmente de la calidad del agua. Entonces existe esta diferenciación por matrices y por usos. Las normas de calidad establecidas para los diferentes usos del recurso operan como un límite para determinar la cantidad, la clase y los requisitos para verter, emitir o arrojar sustancias o elementos en ellos. El propósito de la norma es el de asegurar que aquellos elementos que representan algún grado de peligro para el ambiente se encuentren por debajo de los límites de tolerancia establecidos. Las normas de emisión se refieren a contaminación física, química o biológica y pueden versar sobre todos los recursos naturales, incluyendo el paisaje. Aquí habría que agregar una característica de contaminación acústica o sonora. Mediante estas normas se busca señalar estándares permisibles para cada elemento contaminante o fuente de contaminación, de modo que si son excedidas se pueda sancionar al infractor. Además, los estándares se definen en función del cumplimiento de los propósitos de la calidad ambiental. Dentro de los instrumentos, como conversábamos hace un momento, existen los instrumentos administrativos y de planificación. Dentro de los mecanismos administrativos de intervención y planificación del aprovechamiento de los recursos naturales, sobresalen por supuesto las licencias ambientales, los permisos ambientales, que son los de mayor uso en nuestro país y en nuestra región. Dígase, por ejemplo, estudios de impacto ambiental, declaraciones de impacto ambiental, y estas licencias que sobresalen y permisos, por supuesto, demás modos de adquirir el derecho a usar los recursos naturales previstos en diferentes legislaciones, así como las acciones de seguimiento y fiscalización de las obligaciones ambientales exigidas en estos actos administrativos en los planes ambientales. Cada país, incluso en nuestro propio país, cada autoridad sectorial hace muy poco exigía diferentes condiciones para obtener licencias ambientales. Hoy en día se viene trabajando en la integración de estos requisitos por sectores con iniciativas como el SENACE, por ejemplo, que busca tener una ventanilla única y hasta el momento agrupa tres sectores que son energía, minería e hidrocarburos. Pero la idea es que próximamente se pueda tener una exigencia homogénea para todos los sectores y a nivel nacional se pueda tener los requerimientos claros para obtener licencias y permisos ambientales. Ahora, el hecho de que se denominen planificación a los instrumentos de esta categoría hace alusión a su propósito central, que es el de prever y mitigar impactos ambientales, a que dé lugar la actividad objeto de la licencia o permiso. Por supuesto, la evaluación de impacto ambiental, las declaraciones de impacto ambiental y todos los estudios que den lugar a una licencia, entiéndanse que son herramientas preventivas que deben realizarse antes de un proyecto y que deben servir incluso para determinar la viabilidad o la inviabilidad de un proyecto. Entonces son instrumentos preventivos y no como se hizo muchas veces aplicarse cuando ya el proyecto está en marcha, porque de esta manera no se puede
aplicar y no se puede hablar de planificación, mucho menos de prevención. Entonces, sin duda alguna, las licencias ambientales y los estudios de impacto ambiental que conducen a ellas han sido instrumentos administrativos y de planificación de los que más se han ocupado la atención y las energías de las autoridades ambientales de la región en los últimos años. La presente sección, esta que estamos ocupando, el módulo, habla de estos instrumentos y de los planes de adecuación y manejo ambiental, que son ya instrumentos de corrección, a diferencia de los estudios ambientales y otros estudios que sirven para las licencias, que son más bien preventivos. Los planes de adecuación y manejo ambiental son instrumentos correctivos, son instrumentos de fiscalización, de supervisión, que se está perfilando como otro instrumento de gran relevancia, particularmente en nuestro país. Entonces, las licencias ambientales y las evaluaciones de impacto ambiental son actos administrativos mediante los cuales la autoridad ambiental autoriza la ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad susceptible de causar daños ambientales relevantes o modificaciones considerables al paisaje. La licencia ambiental, generalmente en todos los países, contiene las obligaciones a las que queda sujeto su titular para prevenir, mitigar, corregir y manejar efectos ambientales que se generen con la obra o actividad autorizada. Entonces, continuando con las licencias ambientales, podemos decir también que previo al otorgamiento de una licencia ambiental, el interesado debe presentar una evaluación de impacto ambiental, una EIA, en el Perú, así como en varios países de la región, en la cual se proporciona a la autoridad administrativa la información que ésta le solicite sobre aspectos bióticos, abióticos, socioeconómicos, culturales, etcétera, que pueden resultar que pueden resultar deteriorados por la obra o el proyecto o la actividad que se va a ejecutar. La evaluación de los impactos ambientales que eventualmente se produzcan en esta obra, ciertamente. El estudio debe, por lo tanto, presentar adicionalmente el diseño de planes de prevención, mitigación, corrección y compensación de impactos y el plan de manejo ambiental de la obra o actividad. Por otra parte, si bien es cierto que en teoría los estudios de impacto ambiental no necesariamente conllevan al otorgamiento de una licencia, esta última se concede en casi todos los casos mediante la previa evaluación de los estudios de impacto ambiental. Usualmente existen observaciones de parte del sistema de evaluación de impacto ambiental que se subsanan y lo normal es que puedan ser aprobados, aunque sin embargo existen también varios casos en los cuales no son aprobados o el titular del proyecto desiste del estudio de impacto ambiental y puede ingresar nuevamente a este estudio. Se supone que la licencia ambiental o los estudios de impacto ambiental deben ser utilizados por las autoridades ambientales, por supuesto, de diferentes países, como sucede en nuestro caso en Perú, como herramientas de planificación ambiental, planificación, por supuesto, la prevención antes de la instalación del proyecto, no después, y como instrumentos para la toma de decisiones. Sin embargo, con frecuencia se ha adquirido el talante de un trámite administrativo más sin mayor consecuencia para el mejoramiento ambiental. Se ve en países como el nuestro que a pesar de ser una herramienta administrativa, en lugar de tomarse como un instrumento de planificación y de prevención, se toma como un simple acto administrativo que da lugar a la aprobación y la obtención de una licencia, sin en muchos casos preocuparse por las obras de mitigación o de prevención que incluso hacen parte del propio estudio. Entonces, sin llegar a un real mejoramiento del entorno en el cual se instala un proyecto o una actividad, se da esta licencia. No es por eso que es tan importante poder hacer un estudio conciso, pero real y práctico de lo que se va a llevar a cabo. Ahora, por otra parte, hay países en los cuales, o como en el nuestro también, se vuelve demasiado engorroso poder tener un estudio de este tipo y puede tardar años en obtener una licencia. Actualmente el Ministerio de Energía y Minas está trabajando, por ejemplo, en su sector para simplificar los pasos de evaluación ambiental. Ahora, esta simplificación debe, por supuesto, mantener el espíritu de este estudio y en la obtención de la licencia, que es
de mejorar la calidad del ambiente o de tener obras de mitigación de los impactos perjudiciales. Sin embargo, está claro que también es importante poder tener un estudio que sea práctico y que nos permita evaluar de una manera real, con datos reales, qué es lo que puede suceder con la ejecución de una actividad, de una obra o de un proyecto. Es decir, sin perder el trasfondo, la objetividad y la profundidad de un estudio, poder hacerlo en un menor tiempo, porque si bien repetimos, es una herramienta administrativa, no puede ser tomada como un simple acto administrativo, pero tampoco puede tomarse demasiado tiempo porque interferiría en la ejecución normal y en el desarrollo de proyectos en sectores importantes como la minería. Entonces, la evaluación de impacto ambiental se entiende como un proceso de advertencia temprana. Es un instrumento, como mencionábamos, de prevención y de planificación, a través del cual se identifican, mitigan y controlan los impactos negativos derivados de la aplicación de políticas, planes, programas, proyectos y actividades. Este instrumento opera sobre la lógica de incorporar la dimensión ambiental a los proyectos de inversión o acciones que alteren significativamente algún componente ambiental. Por supuesto, y aquí en esta definición es súper claro cómo para muchos proyectos o para muchas empresas la dimensión ambiental está totalmente desligada de la dimensión económica y de la dimensión social, como si nosotros como ciudadanía y como empresa no estuviéramos inmersos dentro del medio ambiente. A pesar de que una empresa tenga su oficina en algún lugar de Miraflores, este igual se encuentra siendo parte de un ambiente, si bien es un ambiente alterado por ser parte de una ciudad, pero de todas formas es un ambiente. Entonces, la dimensión ambiental debería estar constantemente presente en todos los proyectos y acciones que tenga la ciudadanía, la sociedad civil, el sector empresarial, y por lo tanto es lógico tener incorporado esta dimensión en cada uno de los proyectos que se llevan a cabo. Por lo tanto, requiere claridad respecto a que efectivamente las políticas ambientales se expliciten a nivel nacional, regional y sectorial. Súper importante esta explicación a nivel sectorial, como repetimos, está trabajándose en poder unificar estos requerimientos a nivel de diferentes sectores, ¿no? Y bueno, efectivamente esas políticas requieren ser explicitadas a través de normativas, a través de un conjunto de criterios, la calidad del ambiente que se desea proteger. Existen evidencias en el uso de la EIA en la región, porque así como en el Perú hay otros países que también utilizan este instrumento. En el marco del apoyo para el mejoramiento de la gestión ambiental en los países de América Latina y el Caribe, se ha revisado la situación actual del uso de este instrumento. El trabajo, bueno, en el cual se revisan varios países de la región y sobre el cual existe la descripción de algunas diapositivas de este módulo, se revisan países de Latinoamérica y el Caribe para los cuales existe la exigencia de las EIA operativas. Por lo tanto, existen estadísticas disponibles a nivel regional, a nivel del país, en los cuales muchos de ellos utilizan este instrumento de la evaluación de impacto ambiental. Asimismo, los planes de adecuación y manejo ambiental son instrumentos de adecuación individual de industrias en operaciones a normativas ambientales y son instrumentos que cada vez están siendo más populares y de mayor uso. Los PAMA, a diferencia de los estudios de impacto ambiental, no son de planificación ni de prevención, sino más bien de corrección. Constituyen un plan o un programa que identifica acciones que se comprometen a efectuar una industria o actividad en un determinado periodo de tiempo a fin de reducir sus emisiones, de corregirlas a los niveles compatibles y exigibles por la norma, con los parámetros de calidad ambiental permitidos por la legislación. En diversos países de nuestra región existen experiencias también bastante satisfactorias. No se debe confundir con el plan de manejo ambiental establecido en ella, que contiene acciones para prevenir, mitigar, controlar y compensar. Por supuesto, los planes de adecuación PAMA son más bien herramientas correctivas, no de prevención, ni de mitigación, ni de control, ni de compensación. Por otra parte, los instrumentos económicos usan las fuerzas del mercado para integrar las decisiones económicas y ambientales.
Existe literatura sobre esta materia, la cual subraya que esos instrumentos deben suministrar los precios y otras señales del mercado con el propósito de ayudar a las instalaciones decisorias a reconocer las implicancias ambientales de sus decisiones. Se observa que la sanción económica como sistema coercitivo para el cumplimiento de las regulaciones o normas establecidas del sistema de comando y control es un instrumento de mercado débil porque muchas de las grandes empresas que realizan infracciones ambientales pueden pagar con facilidad las sanciones que se les impongan en la medida en que se establece una gran rigidez en la toma de decisiones individuales. Y en contraste, se arguye que un instrumento de mercado muy sólido es aquel que permite a las fuerzas del mercado determinar la mejor manera de cumplir con una meta o norma determinada. Esto en relación a la comparación entre instrumentos económicos versus instrumentos administrativos o de comando y control en los cuales uno puede aplicar una sanción que en este caso se explica como débil a diferencia de los instrumentos económicos en los cuales se coordina o se maneja el precio de acuerdo a la oferta y la demanda, incluyendo este aspecto ambiental. Usualmente se entiende que un instrumento de mercado debe intentar equiparar o alinear los costos privados con los costos sociales para reducir las externalidades. La teoría económica sugiere que si fuera posible colocar un valor monetario al daño ambiental causado por la contaminación, sería entonces posible establecer un cargo o gravamen ambiental igual al costo del daño producido, que sirva como un desincentivo para el comportamiento depredador. Ahora, si bien este es el fondo de los instrumentos económicos, poder valorar las externalidades ambientales negativas, desde el punto de vista del concepto de gestión ambiental, que es un concepto que tiene tres ejes, económico, social y ambiental, no deberíamos hablar de externalidades, sino más bien este impacto que se puede producir negativamente es parte del mismo sistema y parte del proyecto y por lo tanto afecta directamente a la persona que lo genera. Sin embargo, este es el concepto de instrumentos económicos constantemente enfocado en las externalidades negativas al medio ambiente. El nivel resultante de la polución sería, por ejemplo, el nivel teórico óptimo. En forma similar se sugiere colocar el pago de incentivos con el fin de que determinados actores conserven un recurso natural particular, por ejemplo un bosque. El valor del incentivo económico óptimo sería aquel que se iguale a la suma de los valores de los múltiples servicios ambientales producidos a la sociedad por ese recurso. Si lo excede, se trataría entonces de un subsidio. Actualmente está muy en boga la valoración de los servicios ecosistémicos, el pago por servicios ecosistémicos, bueno, la valoración de los daños o externalidades negativas al medio ambiente también está muy en boga, pero sin embargo, esos instrumentos económicos tratan de valorar algunas cosas que probablemente son muy complicadas o difíciles de valorar, por ejemplo, la biodiversidad. Pero sin embargo, un instrumento económico muy sólido sería entonces aquel que cumpla con este tipo de condiciones de acuerdo a esta perspectiva económica neoclásica. Los fundamentos teóricos de los instrumentos económicos así concebidos son bastante atractivos, pero existen muchos obstáculos para su puesta en marcha, entre los cuales se subrayan los referidos a la valoración de los servicios ambientales, como comentábamos, servicios ecosistémicos y algunos elementos que son parte del mismo, como la biodiversidad, ¿no? Un hecho que ha limitado su uso tanto en el mundo desarrollado como en desarrollo. En el caso de América Latina, la experiencia ha indicado que su puesta en marcha exige una capacidad de gestión igual o mayor a la requerida por otros instrumentos como el de comando y control. Una observación confirmada por este presente estudio en este módulo, y que en otras palabras, muchas de las carencias de capacidad institucional que explican parte de las dificultades para poner en marcha instrumentos como el de comando y control también explican el modesto lugar que todavía ocupan instrumentos económicos dentro del cuadro de la gestión ambiental en la región. Es cierto, aún los consumidores, bueno, poco a poco esta tendencia de un alza, pero los consumidores aún, el grueso de los consumidores aún no le proporciona un valor agregado o está dispuesto a pagar más por productos que comercialmente tengan certificaciones ambientales o cumplan de una manera certera con la legislación ambiental. Ciertamente existe un mercado para ello, pero el grueso de la población
aún se ve influenciada en mayor medida por el precio que por el cumplimiento de estos objetivos ambientales. Es decir, los instrumentos económicos en países como el nuestro todavía no están dando resultado, básicamente por la falta de capacidad institucional y por la falta de difusión y concientización sobre este tema. Existen dentro de este modelo de herramientas económicas sistemas de cargo o tasas. Los cargos o tasas se aplican a las emisiones y efluentes, a los usuarios de recursos naturales renovables y a los productos y a la prestación de servicios administrativos. Se fundamentan en el principio de quien contamina paga, desarrollado para la gestión de la contaminación ambiental, y en el principio de quien usa paga, desarrollado para aprovechar eficientemente los recursos naturales renovables. Estos dos principios apuntan esencialmente al mismo propósito e intentan internalizar los costos económicos de los efectos externos de la producción, el consumo y la disposición de los residuos. Entre estos costos se encuentran aquellos referentes al control de efluentes, a la descontaminación del ambiente y los costos enfrentados por la sociedad por el daño debido a aquella contaminación que es residual y que se encuentra dentro de los límites permisibles, así como los impuestos por la pérdida de opciones como consecuencia del daño ambiental irreparable. Ahora, como comentábamos hace unos minutos, esta búsqueda o intento de valorizar un daño ambiental, internalizarlo, considerarlo inicialmente como una externalidad ambiental negativa, supone que el tema ambiental está fuera de lo que actualmente somos, donde actualmente nos desarrollamos, y por supuesto es una visión que desde la concepción de la gestión ambiental está equivocada, porque ninguna empresa, ningún proyecto, ninguna instalación puede desarrollarse fuera de un ambiente determinado. Los incentivos económicos directos, los pagos por servicios ambientales o económicos. Entre los incentivos económicos directos se distinguen aquellos que consisten en pagos monetarios o en especie a actores económicos específicos con el fin de que conserven, protejan o restauren un recurso ambiental específico. Pueden darse el caso de cuidar o proteger bienes privados o bienes públicos. En forma estricta se denomina incentivo económico para la conservación ambiental a aquel pago que no excede el valor económico del conjunto de los servicios ambientales públicos que la actividad específica de conservación genera. Entonces esto presupone que inicialmente hay que valorar los servicios ecosistémicos o ambientales para poder saber si se trata de un pago por servicios ambientales o un subsidio. Claro, idealmente deberían ser iguales, pero si el valor del pago reconocido al actor económico llega a exceder el valor de los servicios, correspondería a un subsidio. Y repito, habría que hacer una valoración inicial y una identificación inicial de cuáles son estos servicios. Existe además una larga tradición de incentivos económicos directos para la conservación, en particular en el caso de bosques, aguas y suelos. Los incentivos directos para el manejo y la conservación del suelo se encuentran cronológicamente entre los primeros a ponerse en marcha en la región. Posteriormente, la certificación forestal, que también es parte de estas licencias ambientales que se obtienen. Por ejemplo, destaca que cerca de 2.900.000 hectáreas de bosques ubicados en 12 países de la región han recibido esta certificación dentro del sistema Forest Stewardship Council, y este FC promueve justamente un esquema internacional de certificación para productos forestales. Este tipo de certificaciones promueven estas herramientas comerciales económicas en las cuales algunos clientes, países y otros proveedores buscan certificarse en materia ambiental para incrementar su volumen comercial. Esta es una herramienta económica que justamente marca la fuerza y la presión que puede tener el mercado en materia ambiental. Las certificaciones como esta tienen doble propósito, por ejemplo, mejorar la calidad del manejo forestal, promover una ventaja de mercado o mejorar el acceso de la producción proveniente de fuentes manejadas sosteniblemente. Dependiendo además de diversas situaciones, son muchos los objetivos que se pueden adicionar a la certificación. Están entre ellos la reducción del uso de sistemas coercitivos para hacer cumplir la ley, la reducción de los riesgos de inversión, mejoramiento de la eficiencia, etc.
Sin embargo, también cabe mencionar que la breve historia de la certificación forestal muestra que estamos a un punto de no retorno de su implementación y que su uso es mucho más complejo de lo que originalmente se tenía previsto. Además, la certificación es uno de los asuntos más controversiales en el sector forestal, como existe también en otros sectores, respecto a tres puntos, por ejemplo. El desarrollo de criterios de certificación. Bueno, esto sin embargo se está subsanando con algunos organismos o empresas que van especializándose en este tipo de licencias. Sus impactos con referencia a la equidad para países tropicales en los cuales la certificación obviamente resulta muchísimo más compleja y costosa que en países temperados, en países de mayores latitudes. La existencia de la certificación FSC como único esquema existente de carácter internacional se percibe como una tendencia que puede conducir a una situación monopolística, en donde el establecimiento de los criterios estaría dominado por las ONGs, un hecho considerado inaceptable, por supuesto, porque son las entidades públicas, el sector empresarial quienes deben coordinar para estimar límites o requisitos características de estas certificaciones. Por otra parte, dentro de las herramientas de gestión ambiental, la mayor efectividad de las herramientas se logra cuando son aplicadas a priori, es decir, antes de instalar un proyecto o un nuevo establecimiento, no solo en términos ambientales, sino también económicos y sociales, logrando una mayor eficiencia en el uso de materias primas y energías y una reducción en la generación de emisiones y el costo asociado a su tratamiento, por supuesto. Además, permiten evitar posibles conflictos socioambientales que generen diversos problemas, entre ellos el deterioro de la imagen de la organización, como así también altos costos para su solución. Y aquí, por supuesto, podemos encontrar lo que se comentaba en el módulo 1 acerca de la identificación y resolución de conflictos. Entre otras categorías de las distintas herramientas e instrumentos de la política, también se encuentran las siguientes: legislación ambiental o educación ambiental, que es una herramienta de muchísima data; ordenamiento territorial; estudios de impacto ambiental, como lo vimos, o auditorías ambientales; análisis de ciclo de vida o etiquetado ecológico; ecodiseño o diseño ambiental; aplicación de modelos de dispersión de contaminantes; sistemas de diagnóstico e información ambiental; sistemas de gestión ambiental; y certificaciones como el FSC que vimos hace muy poco. La educación ambiental, por supuesto, es un proceso de aprendizaje dirigido a toda la población, con el fin de motivarla, sensibilizarla para lograr una conducta favorable hacia el cuidado del ambiente, promoviendo la participación de todos en la solución de los problemas ambientales que se presentan. Usualmente este tipo de educación o sensibilización se dirige solamente a la ciudadanía o el sector de la comunidad civil organizada. Sin embargo, también es necesario y súper importante realizarlo a nivel empresarial y a nivel de autoridades gubernamentales, tanto de manera local, regional como nacional. El objetivo de la educación ambiental es lograr una población ambientalmente informada, en pocas palabras, una población informada que entienda, por ejemplo, que las acciones que realiza a su entorno repercuten directamente sobre ellos mismos y que estén, por supuesto, preparados para desarrollar actitudes y habilidades prácticas que mejoren la calidad de vida. Entre ellas podemos mencionar un tema recurrente como el reciclaje. En realidad, el término educación para el desarrollo sostenible sería un término mucho más indicado, ya que debería ser la meta de la educación ambiental. De hecho, a nivel internacional, la educación ambiental está evolucionando hacia educación para la sostenibilidad o sustentabilidad, que tiene un gran potencial para aumentar la toma de conciencia en los ciudadanos y la capacidad para que se comprometan con decisiones que afectan sus vidas. En ese sentido, teniendo en cuenta el concepto de desarrollo sostenible o sustentable, se puede definir nuevamente la educación ambiental como el proceso de aprendizaje dirigido a toda la población con el fin de motivarla y sensibilizarla para lograr una conducta favorable hacia el cuidado del ambiente, al mismo tiempo que se promueve el desarrollo económico y la equidad social. Nuevamente, en esta educación se busca poder cumplir con el objetivo de la gestión ambiental, de la sustentabilidad, que se enmarca en tres ejes: económico, social y ambiental. El ordenamiento territorial, por otra parte, es el conjunto de acciones políticas, técnicas y administrativas para la realización de estudios, la formulación de propuestas y la adopción de medidas específicas para la toma de decisiones en relación a la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio, el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos y de las actividades económicas y sociales. Entonces se trata de un proceso planificado cuyo objetivo central
es el de organizar, armonizar y administrar la ocupación y uso del espacio, contribuyendo al desarrollo humano de manera sostenible. Ahora, en países como el nuestro, donde este es un tema sumamente incipiente, es necesario poder hacer una línea base primero de qué, cuáles son las características de nuestro territorio para poder en base a ello planificar qué actividades pueden darse de acuerdo a las zonas, por ejemplo, utilizando herramientas como la zonificación económica ecológica, ¿sí? Que hace parte de este ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial, en el ordenamiento territorial confluyen las políticas ambientales, por supuesto, y las políticas de desarrollo regional o territorial, las políticas de desarrollo social y asimismo la cultural. El mismo debe permitir resolver diversos problemas como impactos ecológicos y paisajísticos, desequilibrio en los recursos naturales y superposición de los usos del territorio, conflicto entre sectores, como lo vimos en el módulo 1, conflicto entre actividades, conflictos entre habitantes locales y actores externos, como puede ser el sector empresarial, concentración excesiva de la población en determinadas áreas o una concentración industrial que genere áreas críticas con contaminación ambiental o niveles ambientales o niveles de calidad ambiental inaceptables, entre otros. El etiquetado ecológico, una herramienta similar a la certificación FSC para el sector forestal, es la posibilidad de poner un determinado logotipo en la etiqueta del producto que indica que se ha fabricado siguiendo procedimientos regulados y controlados por normas internacionales. Ahora, la etiqueta ecológica o ecoetiqueta es un distintivo de carácter voluntario concedido a los productos que demuestren que tienen impactos reducidos sobre el ambiente en las diferentes fases de su ciclo de vida. Aquí justamente es importante aplicar este concepto de ciclo de vida y también importante resaltar que este instrumento, al igual que por ejemplo el sistema de gestión ambiental basado en la ISO 14001-2015, es una herramienta voluntaria, pero que sin embargo puede brindar beneficios comerciales a la organización que los adopte. El ecodiseño o diseño ambiental se entiende como una forma en que la función del diseño puede mejorar el impacto ambiental de una empresa. Aunque generalmente se hace referencia al diseño del producto, también incluye el diseño de determinados aspectos del proceso productivo para fabricar del producto y, por qué no, también de los procesos administrativos. Se trata de incorporar los aspectos ambientales en la etapa del diseño o rediseño de un producto, de modo tal de reducir la carga ambiental asociada al ciclo de ese producto mediante la reducción en la cantidad de componentes y materiales, selección de materiales menos impactantes, eliminación de materiales más tóxicos asociados al producto, elección de componentes fáciles de desmontar y reciclables, aplicación de procesos alternativos, mejora en el transporte, elección de productos finales fáciles de limpiar, reparar y utilizar. Por ejemplo, un tema muy conocido en el manejo de residuos o en el manejo, mejor dicho, de sustancias peligrosas, en lugar de utilizar químicos altamente nocivos para el ambiente, en cuanto a limpieza se pueden reemplazar por elementos de limpieza biodegradables o ecoamigables. Entonces, en esto consiste el diseño ambiental. Los sistemas de gestión ambiental, por supuesto, los cuales vamos a ver a más detalle en un módulo posterior, se constituye en aquel que es parte de un sistema general de gestión que comprende la estructura organizativa, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y recursos para determinar y llevar a cabo la política ambiental. Es el marco o el método de trabajo que sigue una organización con el objetivo de conseguir en una primera fase y de mantener posteriormente un determinado comportamiento de acuerdo con las metas que se hubiera fijado y como respuesta a unas normas, unos riesgos ambientales y unas precisiones tanto sociales como financieras, económicas y competitivas en permanente cambio. Algunos elementos básicos de los sistemas de gestión ambiental son los siguientes: contar con una política ambiental, donde las declaraciones de política de una empresa u organización son una herramienta eficaz para comprender el compromiso ambiental asumido por la misma. Debe comprometerse, por lo tanto, la organización al cumplimiento de los requisitos legales y compromisos voluntarios, prevención de la contaminación, minimización de residuos, mejora continua y relaciones con la comunidad. Todos los trabajadores, por lo tanto, empleados en relación de dependencia y consultores o contratistas, entre otros, deben conocer la existencia de la política que debe ponerse a disposición pública. A efectos de implementar una buena política de gestión ambiental, se debe reconocer, por lo tanto, que la mejora continua, dígase este elemento como un elemento de uso transversal, es uno de sus objetivos estratégicos.
La planificación también es un elemento importante de los sistemas de gestión ambiental. En esta fase se deben plantear los objetivos y metas que requieren alcanzar a fin de mejorar el comportamiento ambiental de la empresa y cumplir con la normativa vigente. Las metas y objetivos deben poder medirse y asignarse a un cargo específico para su control y mejora continua. Además, se debe evaluar la factibilidad económica de la implementación del sistema. Es importante implementar un procedimiento para identificar los aspectos ambientales asociados a las actividades realizadas, productos y o servicios que puedan tener importantes consecuencias sobre el ambiente. Además, la implementación y funcionamiento se deben definir las actividades que realizará cada sector a fin de alcanzar las metas y objetivos planteados. Desarrollar programas y proyectos ambientales específicos, evaluación y gestión de riesgos, como así también gestión del cumplimiento de la normativa vigente y compromisos voluntarios. Asimismo, es un elemento importante el control y acción correctiva. En esta fase se deberá evaluar si el plan se está desarrollando correctamente. A tal efecto, las auditorías ambientales son una herramienta muy útil de evaluación. Y esta herramienta vamos a verla en un módulo siguiente. Con los resultados obtenidos se deberán desarrollar acciones correctivas y de mejora continua. En caso de ser necesario establecer acciones correctivas, las mismas deben identificar cuándo reaccionar, quién debe responder y qué acciones se deben tomar. Otro punto importante es la revisión de la gestión. A intervalos regulares, la dirección debe revisar todo el sistema de gestión ambiental para evaluar su eficacia, para decidir si se modifica o se cambia el sistema existente para el cumplimiento de sus metas. Estas revisiones deben estar correctamente documentadas, por supuesto. Dentro de las principales normas utilizadas para este sistema, por supuesto, las normas ISO, particularmente la familia de las normas ISO 14000. Estas normas son voluntarias, se desarrollan en respuesta a las necesidades del mercado basadas en el consenso de todas las partes interesadas. Este concepto de partes interesadas es particularmente importante en la versión 2015 de la ISO 14000. Son normas reconocidas internacionalmente, son por ejemplo la serie de normas de ISO 14001, las que establecen un conjunto amplio de herramientas normalizadas para la gestión ambiental en cualquier ámbito empresarial. La organización ISO, que es la Organización Internacional de Normalización, cuenta con un comité técnico dedicado especialmente al desarrollo de normas sobre gestión ambiental. La norma ISO 14001 está vinculada con los sistemas de gestión ambiental, constituyendo una de las normas más conocidas de la serie, además de ser la única norma certificable del grupo. Sin embargo, cabe aclarar que dicha serie es un conjunto de más de 25 normas que cubren otras áreas como auditorías ambientales, declaración ambiental, análisis de ciclo de vida, comunicación ambiental, verificación de gases de efecto invernadero, entre otros. Estas normas son herramientas que las organizaciones pueden utilizar para hacer gestión ambiental, para administrar las relaciones que existen entre las actividades de la organización y en su entorno. La evaluación de impacto ambiental, como una herramienta adicional de la gestión ambiental, se puede definir en el contexto siguiente. Las actividades humanas generan alteraciones al ambiente. Pueden ser positivas o negativas, pero cuando dichas alteraciones son significativas se traducen entonces en un impacto ambiental. En el marco del concepto de desarrollo sostenible, resulta evidente la necesidad de evolucionar hacia políticas ambientales preventivas y globales. Los estudios de impacto ambiental o la evaluación de impacto ambiental puede ayudar tempranamente a guiar a los responsables de la toma de decisiones en esa dirección. Este procedimiento administrativo de la evaluación de impacto ambiental solo puede ser llevado a cabo por organismos de administración y control correspondientes, en el caso del Perú, el Ministerio del Ambiente, y bueno, el cual controla el sistema de evaluación de impacto ambiental. Para ello se debe elaborar un estudio de impacto ambiental, el cual es presentado a dichos organismos para su evaluación, por supuesto, y este procedimiento es multidisciplinar, se aplica exclusivamente a proyectos previstos, pierde sentido cuando pretende aplicarse a proyectos ya ejecutados, por supuesto, como vimos anteriormente, esta herramienta es una herramienta preventiva y no correctiva. Es una herramienta de gestión y el mecanismo por excelencia requerido para las autoridades, para la evaluación y el cumplimiento normativo, lo cual otorga una mayor importancia y utilidad. Cabe mencionar además que un aspecto importante de las evaluaciones de impacto ambiental es que permiten tener una activa participación ciudadana, ya que los distintos grupos sociales pueden conocer todos los aspectos del proyecto propuesto y opinar acerca del mismo, permitiendo de esta manera una mayor transparencia en las decisiones de los organismos de administración y control. Dentro de los principales mecanismos de la evaluación de impacto ambiental
Tenemos el proceso de evaluación de impacto ambiental, que es un conjunto de requisitos, pasos y etapas que deben cumplirse para que un análisis ambiental preventivo sea suficiente, como tal según estándares internacionales. Por otra parte es el sistema de evaluación de impacto ambiental, que es una forma de organización del proceso de ella según la realidad y capacidad de quien lo aplique. Estudio de impacto ambiental, el o los documentos que sustentan el análisis ambiental preventivo y que entregan los elementos de juicio para tomar decisiones informadas en relación a las implicancias ambientales de las actividades humanas. Los atributos de la evaluación de impacto ambiental se pueden resumir de la siguiente manera: integrar diferentes componentes del ambiente de distintas disciplinas, contextualizar en los elementos del ambiente que son pertinentes, focalizada en los impactos significativos, flexible para acomodarse caso a caso, predictiva al aplicarse antes de implementar acciones, participativa al incorporar a la ciudadanía, particularmente importante si se da en etapas tempranas, informativa de probables impactos, incorporada a los instrumentos de política para la protección y mejora ambiental, complementaria al desarrollo integral de las acciones junto a las decisiones políticas, económicas y sociales, entre otras, conducente al abandono de acciones ambientalmente inaceptables, a la mitigación de impactos negativos a niveles aceptables y a ajustes y cambios en el tiempo. Asimismo, suministra apoyo para la toma de decisión. Entonces, el impacto ambiental se define como una alteración significativa, favorable o desfavorable en el medio o en alguno de los componentes del medio como consecuencia de acciones humanas. Para realizar entonces una caracterización de los impactos ambientales hay que tener en cuenta aspectos como el carácter, intensidad, extensión, relación causa-efecto, momento de manifestación, persistencia, capacidad de recuperación, interrelación de acciones o efectos, periodicidad y admisibilidad. Teniendo en cuenta todos estos aspectos se puede relacionar una clasificación. Se puede realizar una clasificación de los impactos ambientales, como se detalla a continuación. Algunos de los principales métodos, por ejemplo, entre ellos se encuentran las listas de chequeo o las checklists, que son evaluaciones preliminares que permiten identificar rápidamente los impactos más importantes. Existen diversos tipos de listas que pueden ser puramente cualitativas o cuantitativas. El método consiste entonces en considerar los factores ambientales más relevantes y elaborar una lista de efectos y acciones específicas sobre la cual se marcarán las interacciones más significativas. Otro de los métodos es los denominados grafos y diagramas de flujo, donde se tratan de determinar las cadenas de impactos primarios y secundarios con todas las interacciones existentes y sirven para definir tipos de impactos esperados. Otra de la metodología es la cartografía ambiental o superposición de mapas, donde se construye una serie de mapas representando las características ambientales que se consideren influyentes, en donde se vuelcan los impactos obtenidos a través de matrices. Luego se realiza una superposición de los distintos mapas, un álgebra de mapas que puede ser en un software como el ArcGIS o el QGIS, y se dan distintos colores y grados de color a los impactos positivos y negativos. Otro método particularmente asociado a esta cartografía ambiental es el uso de sistemas de información geográfica. Surge como una herramienta para el manejo de los datos espaciales, aporta soluciones a problemas geográficos complejos, lo cual permite mejorar la habilidad del usuario en la toma de decisiones, en investigación, planificación y desarrollo. Son útiles en algunas fases del proceso de ley. Entre las aplicaciones de los sistemas se destacan la elaboración del estudio de impacto ambiental para identificación y valoración del estado preoperacional del medio, se elaboran inventarios estandarizados para factores ambientales, se genera cartografía asociada al método anterior, identificación y valoración de impactos ambientales potenciales y selección de alternativas. Por supuesto están también las matrices, como la popular matriz de Leopold. Estos métodos consisten en tablas de doble entrada con las características y elementos ambientales y con las acciones previstas del proyecto. En la interacción de cada fila con cada columna se identifican los impactos correspondientes. Hay matrices simples de causa-efecto limitadas a relacionar la variable ambiental afectada y la acción humana que la provoca. Y por supuesto también matrices con un grado mayor de complejidad, entre las que encontramos las populares como la matriz de Leopold, la cual consiste en un cuadro de doble entrada en el que se disponen filas y factores ambientales que pueden ser afectados. Seguramente muchos ya habrán escuchado de esta matriz, y como columnas las acciones que vayan a tener lugar, que serán causa de posibles impactos. En cada casillero a su vez se distingue entre la magnitud e importancia del impacto en una escala que va del 1 al 10, como se muestra en el siguiente cuadro.
magnitud a la izquierda, impacto a la derecha, y se clasifica el signo de acuerdo a la característica del impacto, sea positivo o negativo. También otra de las herramientas son los modelos de dispersión de contaminantes, donde una naturaleza interdependiente y por supuesto dentro de un sistema, un gran sistema vivo, desde este enfoque sistémico, podemos considerar que esta naturaleza interdependiente de los procesos ambientales requiere un acercamiento que describa las interacciones entre los componentes aparentemente distintos del sistema ambiental. Hay que tratar de poder analizar la atmósfera, la hidrosfera, la litosfera, biosfera como un sistema integrado y no como componentes aislados. Esto requiere, por supuesto, tener un enfoque sistémico muy claro. Hablábamos en el módulo 1 acerca de poder tener este enfoque, acerca de considerar nuestro entorno como un sistema donde constantemente se da flujo de materia y energía, y estos modelos de dispersión de contaminantes justamente hacen relación a eso, ¿no? El cual hay que aplicar, en este caso, por ejemplo, una ecología a partir de los contaminantes. En la propuesta de los modelos multimediales, el ambiente es considerado conformado por compartimentos homogéneos, subsistemas o fases, que intercambian materia y energía entre sí, dando lugar a 4 modelos básicos, por ejemplo, de complejidad creciente en función de las propiedades consideradas con cada compartimento y sus interfaces. Existe un tipo de interacción que regula el intercambio, puesto que existe constantemente cambios y dinámicas en el equilibrio y estado estacionario y estado no estacionario. Y definir si se trata de un sistema abierto o cerrado, como en este caso, ¿no? Se encuentran los componentes suelo, plantas, aire, peces, agua, sedimento, y se denota según la gráfica y según la realidad de la naturaleza que es un componente abierto en constante dinámica de sus componentes. Y este es un resumen de lo que hemos visto y de lo que se encuentra dentro de la Política Nacional del Ambiente aplicada a nuestro país, donde varios de los instrumentos que tenemos están, por ejemplo, planes y estrategias, programas, ordenamiento territorial, la información ambiental que va asociada a la educación ambiental, instrumentos de participación ciudadana, particularmente dentro de los EIA, los mismos EIA, evaluación ambiental estratégica, planes de adecuación medioambiental, las normas de calidad ambiental, los ECA que son para medir los niveles ambientales y los LMP que son para medir los niveles de contaminación en los efluentes o fuentes de contaminación, los planes de contaminación de pasivos ambientales, la fiscalización y sanción actualmente a cargo de la OEFA, instrumentos financieros o económicos como vimos relacionados fuertemente a las demandas comerciales, y el sistema de gestión ambiental regional y local, así como el nacional, que es el sistema de evaluación de impacto ambiental. Bueno, con esto se culmina este módulo acerca de instrumentos de gestión ambiental.